¿Qué tal? Qué gusto saludarlo este domingo, las noticias G del debate. Hoy nos vamos a subir a este tema, la hepatitis aguda infantil. ¿Qué es? ¿Cómo se transmite? ¿Hay vacunas? ¿Por qué a los menores? ¿Ya llegó a Jalisco? ¿Ya llegó a México? ¿Qué dicen los epidemiólogos a nivel mundial de lo que está pasando? Hoy es una mesa muy interesante en materia de salud y en algo que nos está preocupando. Y bueno, vamos a presentarles el día de hoy domingo, a nuestros invitados. Está con nosotros el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo y académico de la Universidad de Guadalajara. Doctor, muchas gracias. Gracias, Rocío, por la amable invitación. Muy amable, doctor. Y está también el doctor Omar Enrique Cisneros, jefe de pediatría del Hospital General de Occidente, mejor conocido como el Soquipan, doctor. Muy contento de estar aquí, muchas gracias, Rocío. Gracias. Y la doctora Vida Ruiz Herrera, ella es infectóloga del Hospital Civil de Guadalajara. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí. Bien. Está el doctor Juan Carlos Lona Reyes, infectólogo pediatra del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Muchas gracias, doctor, infectólogo y además pediatra, porque hay muchas dudas y preguntas sobre este tema. Gracias, Rocío, por la invitación. El doctor César Augusto Domínguez, coordinador de epidemiología de la Secretaría de Salud en el Estado. Muchas gracias. Gracias a ti, Rocío. Muy buenos días y a todos. Bien, pues estamos todos los epidemiólogos expertos, los mejores que tiene nuestro estado, investigadores, académicos y también pediatras para tocar este tema que nos preocupa, que es la hepatitis aguda infantil. Y primero un contexto en este primer bloque, que es... ustedes ya están investigando, los tiene también de cabeza toda la población como nosotros. Le damos la palabra. ¿Qué les parece? Sí, de derecha a izquierda, nos vamos así de esta manera, doctor. Sí estamos preocupados, Rocío. Hay preocupación desde la Organización Mundial de la Salud por este fenómeno que viene ocurriendo pues básicamente desde inicios de abril, en que se presentan los primeros casos en Reino Unido. Se han ido incrementando de forma progresiva, luego hubo otros países europeos, luego Israel, luego Estados Unidos y en América Latina, Argentina, Perú y finalmente México tiene algunos casos sospechosos. Por cierto, ya 21 casos sospechosos México. ¿Qué es la hepatitis aguda? Creo que valdría la pena señalarlo así como un inicio y como algo general para poder entender todo este contexto. La hepatitis es como tal inflamación del hígado y existen hepatitis agudas y existen hepatitis crónicas. También existen hepatitis que no son de origen infeccioso. Aunque probablemente la mayor parte de las hepatitis son de origen infeccioso. Las que son de origen infeccioso, en su mayoría son virales, causadas por virus. Y los virus que históricamente hemos reconocido como principales responsables de hepatitis virales agudas y crónicas son 5 virus que también conocemos como hepatotrópicos: el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis delta o D y el virus de la hepatitis E. Pero hay otros virus que también pueden causar hepatitis tanto aguda como crónica, por ejemplo, citomegalovirus, el virus Epstein-Barr, etcétera. Pero son 5 los considerados como tal hepatotrópicos. ¿Qué tiene de especial lo que se viene viviendo desde inicios de abril hasta el día de hoy? Primero, que han sido alrededor de 470 casos reportados por diferentes países. Se han presentado predominantemente en niños y no se ha encontrado ninguno de estos 5 virus tradicionales, y por lo tanto la Organización Mundial de la Salud los considera como hepatitis aguda infantil de causa desconocida. Ya seguramente mis colegas comentarán al respecto de un virus, un adenovirus que ha empezado a identificarse en el 70% de estos casos,
como posible responsable, posible, pero todavía sin una confirmación absoluta de que sea el responsable de estos casos. Bien, doctor. Vamos rápidamente con el doctor César, nos vamos a ir derecha a izquierda. El doctor César, pues que es el que parte de lo que es la Secretaría de Salud. ¿Hay una alerta en estos momentos? ¿Hay un llamado a la población? ¿Qué está haciendo en estos momentos la Secretaría de Salud ante esta situación de la hepatitis? Si hablamos que llevó una muerte de un niño el viernes de 3 años en México. Sí, claro. Es importante señalar que a partir de que se da precisamente esta situación, que la información internacional comienza a fluir, pues aquí en el país empezamos también a activar los sistemas de vigilancia epidemiológica. El 14 de mayo se emite una alerta, un aviso epidemiológico, el cual notifica a todas las unidades del sector salud que se está dando esta situación y nos marca las pautas para poder realizar la vigilancia epidemiológica en torno a este problema de salud. Es importante que tengamos en cuenta que, como ya lo comentaba el doctor, hepatitis, pues hay una gran cantidad de casos de diversas etiologías, y en este caso precisamente se trata de identificar aquellas que no tienen una etiología conocida o que no se identifica como tal esta etiología. Es esos casos los que podemos considerar como casos probables. Entonces, para poder identificar estos, necesitamos evidentemente que estudiarlos primero, que las unidades de salud de todo el sector nos notifiquen cuando identifican a alguno de estos pacientes, se tomen las muestras necesarias para que éstas se estudien y podamos, con base en ello, identificar si se trata de alguna de las hepatitis ya conocidas o se trata de alguna hepatitis que no tiene como tal una causa que ya se tenga identificada. Si es el caso, entonces ahora sí se puede notificar como un caso probable de hepatitis aguda de causa desconocida y entrar en la estadística como tal. Comentabas de una defunción y efectivamente se ha notificado una defunción que en este momento todavía no se tiene la certeza de que se haya... Que realmente haya sido por esa... Exactamente, se encuentra todavía en estudio. Oficialmente la Dirección General de Epidemiología no ha comunicado que se tenga un resultado que sugiera que se trata de una hepatitis de causa desconocida, por lo cual en este momento todavía tenemos solamente casos sospechosos comunicados por parte de... ¿Hay sospechosos en Jalisco? Se han estudiado prácticamente todas las hepatitis que se han notificado por parte de todas las unidades hospitalarias. Todas ellas se han descartado porque han sido asociadas a alguno de los virus conocidos. Hepatitis A predominantemente, hubo por ahí una causa inmunitaria, pero toda la notificación que hemos tenido en este momento y el estudio que se ha realizado han sido descartados. Bien. Doctor Omar, ¿por qué menores? ¿Por qué menores? Y dígame los síntomas. Y si los síntomas, dígame el listado de síntomas, y si también son parecidos, que también esta información me la completa usted, doctor Juan Carlos, los síntomas, si son iguales a las de la hepatitis A, B. Ya nos decía el doctor Héctor, que la hepatitis A y B, a cuáles nos referimos, la hepatitis D y C, a cuál otra, y E, pero ¿cuáles son los síntomas y por qué en menores? ¿Y por qué ese cuadro de 6 años hacia abajo y también, o de 10 años? Bueno, pues hay varias hipótesis con respecto a por qué están sucediendo estas hepatitis. Las hepatitis virales agudas generalmente tienen prevalencia en la infancia. Las hepatitis virales agudas como la A o la E podrían sobre todo estar relacionadas a agua contaminada, alimentos contaminados, contaminación. Que comes en la calle, agua fresca contaminada o no bien lavadas las cosas o cocidas. Son de excreción por heces, cualquier cosa que se contamine con ellas podrá causar este tipo de hepatitis. Entonces las hepatitis agudas virales son predominantemente de la infancia. Esta parece ser, como dijo el doctor Raúl, relacionada a un virus, que es el adenovirus, que es un virus... ¿Adenovirus qué significa? Es un virus muy conocido por los pediatras, generalmente causa infecciones respiratorias, es como la cuarta causa de resfriado común, puede dar también neumonía, puede dar diarreas. Que se ha identificado, el F41, no lo conocíamos por dar hepatitis, lo conocíamos porque daba diarrea y vómito. Es común encontrar, no es un virus desconocido para los que nos dedicamos a ver niños y que frecuentemente los vemos con diarrea, de tal forma que si de este enlace se hace y como causa etiológica es de veras el enterovirus, pues eso explicaría en parte por qué son los niños los más afectados. Una de las teorías es que porque el confinamiento y los hábitos que encontramos en la pandemia nos hicieron que los niños estuvieran menos expuestos a los virus que normalmente están expuestos. A ver, eso me llama la atención porque preguntaba hace un momento si por qué este grupo era el que estaba más resguardado, el que estaba más cuidado. Teorías. ¿Está de acuerdo usted en eso, doctor? A ver. Es una hipótesis. Es hipótesis.
Sí, yo no estoy totalmente de acuerdo al respecto, porque de cualquier manera los niños que tienen una primera exposición a adenovirus no se comportan directamente hacia hepatitis aguda o hiperaguda, también conocida como fulminante, que por cierto está ocurriendo entre el 6 y el 10% de estos 450 niños estudiados, y que por cierto aparece una editorial publicada en el British Medical Journal hace un par de días, porque si fuera el caso, aun cuando tuvieran una primera exposición a adenovirus, ¿por qué se fueron a comportar directamente hacia hepatitis viral aguda? Yo creo que deberían de haberse comportado como gastroenteritis solamente. Como normal. Entonces, habitual. Tiene razón el doctor, porque en términos reales, cuando tenemos una respuesta inmune, esta nos debe proteger para futuros momentos, y por eso considero que como hipótesis está bien, pero yo en lo particular no comparto completamente esa hipótesis. Es interesante, así es esta mesa de debate con todo lo que dicen los expertos. ¿Quiere aclarar algo también más o agregar de lo que estábamos Sí, pues existen otras hipótesis, porque todavía hay muchas preguntas en cuanto a qué está sucediendo y por qué está sucediendo esta hepatitis y por qué evoluciona más a falla hepática que necesita trasplante, que eso es lo que realmente preocupa. Que de todos estos casos el 6 o 15%, más bien el 15% requieren un trasplante hepático. Pues como un 10, 6%. ha bajado un poquito, van cambiando los números, ¿no? Creo que eso también es importante, que algo que aprendimos con la pandemia es que el manejo de la información es cambiante, y lo que parece ir en una dirección, conforme va pasando el tiempo agarra otra dirección. Pero aquí lo que creo importante considerar es que los casos de hepatitis en la infancia va a seguir habiendo, y no es poco común que no encontremos la causa. Es decir, incluso para algunas hepatitis no tenemos... Todavía no hay causa. Todavía no hay causa de esta hepatitis. Bien. Por definitivo no. Bien. Se ha asociado al enterovirus, pero lo que quiero sí dejar claro es que el escenario de enfermedades con origen desconocido no es nuevo. Hay varias entidades en las que los infectólogos nos enfrentamos a no encontrar la causa, y la enfermedad resuelve afortunadamente. Bien, vamos a un corte rápidamente y regresamos con la doctora Vide y con el doctor Juan Carlos, su opinión al respecto. ¿Debemos de cuidarnos con la hepatitis, que ya se les aplicó la vacuna a los menores de edad? Ahorita me dicen a partir de qué edad, doctora, se debe aplicar esta vacuna. ¿Él ya está protegido o no? ¿O sería vulnerable? ¿O a quienes les está dando hepatitis son niños vulnerables o son niños que no tienen ningún problema de salud? Esto, al regresar, vamos a seguir con este tema sobre la hepatitis aguda infantil. Seguimos con este tema de hepatitis aguda infantil. Doctora Vida, de estas características de los síntomas, ¿todos son igual de los síntomas de la hepatitis A, B, C, D, E y la de esta nueva adenovirus? ¿Son iguales los síntomas? No, bueno, sí hay diferencias. Obviamente dentro de las hepatitis, que como ya comentaba el doctor Héctor Raúl, ya conocíamos hepatotrópicas, incluso muchas pudieran cursar asintomáticas y no darse cuenta que contabas a lo mejor que ya tenías una infección por hepatitis C, y 20, 30 años después te das cuenta que ya tienes cirrosis o inclusive cáncer hepático. Sin embargo, las hepatitis que son, por ejemplo, la A y la E, que son de transmisión oral fecal, que se asocian más a la contaminación de alimentos, las características clínicas conocidas y que comparten con este tipo de hepatitis aguda infantil grave de causa o etiología desconocida, sí. Antes de esta forma ictérica es la coloración amarillenta de piel y tegumentos. Te pones amarillo, ojos amarillos, es un cansancio muy fuerte. Antes parte de esto, de los síntomas. Sí, generalmente precede un malestar, fatiga, cuadro gastrointestinal, ¿no? Que pudiera haber náuseas, vómito, inclusive diarrea,
dolor abdominal, sobre todo en el cuadrante superior derecho, y ya después el cuadro de ictericia, ¿no? Esta coloración amarillenta, que también hay un cambio en la coloración de las excretas, ¿no? Las heces se tornan un poco blanquecinas, que es lo que le llamamos acolia, parduzcas, blanquecinas, es un dato de alarma, y la orina pues mucho más colorida, como refresco de cola, ¿no? Que es lo que le llamamos coliuria. Esos son los datos de alarma que nos hablan de que pudiera estar causando con una hepatitis, ¿no? En ese momento no pudiéramos diferenciar si es una hepatitis A, es una hepatitis C o es una de estas causas de hepatitis infantil de causa desconocida, ¿no? Para eso hay que hacer los estudios convenientes de sangre, de heces. Ya igual nos comentará el doctor a nivel de salud pública, ya hay un algoritmo por el INDRE de todos los exámenes que se tienen que tomar para descartar. Para llegar a ese diagnóstico. Exactamente, pruebas de sangre, de heces, incluso exudado faríngeo para el estudio de todos los paneles virales, ¿no? Asociados. Y estas manifestaciones clínicas con esto de la hepatitis grave fulminante, pues es que requieren hospitalización, que puede haber algo de encefalopatía. ¿Qué es esto? Es alteraciones del estado de alerta del niño, que puede estar más somnoliento, cambios en el comportamiento, y esto pues son obviamente datos de alarma que hay que llevarlos obviamente a atención especializada, ¿no? Eso se pueden compartir, los signos y síntomas, pero es lo más importante estar alertas bajo estas manifestaciones clínicas, no automedicarse y obviamente ir a atención, ¿no? Que es lo más importante, no alarmarnos, pero sí estar alertas y al pendiente de estas manifestaciones. Ahora, si sabemos que empezó esto, doctor Juan Carlos, que empezó en Inglaterra, que ya hay cerca de 300 casos a nivel mundial, que México tiene 20 y hay uno sospechoso, como nos decía el doctor César, porque aunque murió este pequeño, sigue siendo manejado como sospechoso. De estos, ¿se pueden curar si es manejado a tiempo? ¿Qué experiencia tienen ustedes al respecto de esta hepatitis aguda? Bien, en relación a las hepatitis y un poco apoyándome en lo que ya comentaron los doctores, las hepatitis que habitualmente vemos en niños, que son por los virus hepatotrópicos, lo más común es que se autolimiten. ¿Qué quiere decir esto? El organismo tiene un sistema inmunológico que contrarresta la infección y detiene la infección. En muchos pacientes incluso la infección puede cursar asintomática, hablando de niños. ¿Qué es lo que ha levantado las alertas con respecto a esta hepatitis? Uno, que no se ha detectado la causa. Se han hecho pruebas moleculares para buscar los virus más frecuentes. O sea, aún no tenemos causa. No tenemos causa. Sin embargo, entre un 40 y un 70% de los pacientes que tienen estas características clínicas se ha detectado adenovirus, pero algo muy interesante y algo que es relevante es que esto está en el contexto de una pospandemia. Vamos saliendo de una pospandemia. Muchos de estos pacientes con hepatitis aguda, sin etiología clara, también tienen coinfección con virus SARS-CoV-2. Entonces, esto ¿estarán de acuerdo? A ver, dígame también. Ahorita lo completamos. Bien. Después de... En relación a esto, el virus SARS-CoV-2 nos ha dejado... Tenemos una cantidad de información que es inmensa, pero es muy interesante porque nos ha enseñado mucho sobre el sistema inmunológico. Con el virus SARS-CoV-2 vimos que pacientes presentaban cuadros totalmente asintomáticos y pacientes muy graves. Y en niños vimos una variedad muy peculiar que nosotros denominamos síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. ¿A qué se debe esta variabilidad con SARS-CoV-2? Son causa del sistema inmunológico. Y hay dos puntos que son primordiales en relación al sistema inmunológico. El virus SARS-CoV-2 puede evadir las defensas naturales del organismo, producción de citocinas, y cuando el organismo detecta la infección, ya hay una gran cantidad de virus y se desencadena lo que nosotros denominamos una tormenta de citocinas. Eso pasaba en muchos adultos y en algunos niños. En los niños con síndrome inflamatorio multisistémico, que es una condición grave, la hipótesis principal es de que el SARS-CoV-2 funciona como un superantígeno. ¿Qué es un superantígeno? Es una molécula que tiene la capacidad de activar el sistema inmunológico de una forma abrupta y masiva. Hay estudios muy interesantes hechos en animales desde el año 2005, donde precisamente en modelos animales, en ratones, se infectaban por adenovirus y después de esta infección por adenovirus eran muy susceptibles a tener infecciones graves por superantígenos, por bacterias estafilococos. Entonces, estas hipótesis de que adenovirus es la causa se sustentan en esas observaciones y en esos estudios que, si bien se hicieron con otros animales o con otros modelos,
sí apoyan esta hipótesis. Entonces, dos vertientes principales. ¿Es una variante del adenovirus que está causando esta presentación grave o es una coinfección? Sin embargo, el punto que, bueno, algo importante, los médicos denominamos, cuando hay un aumento en el número de casos de cualquier evento, hablamos de brote, epidemia o pandemia. Y ahorita en estamos este momento estamos en un incremento en el número de casos, pero incluso en la mayoría de países donde se han reportado no hay un incremento más allá de lo que se observa anualmente. O sea, ni siquiera un brote. Son pocos los países, Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Sí. donde ya se puede hablar de un brote porque el incremento es mayor a lo esperado. Pero el punto medular es que hasta un 10% de estos niños llegan a falla hepática aguda. Y este punto es bien importante porque un paciente que llega a falla hepática aguda, el tratamiento, hay que iniciar protocolo para trasplante hepático. Bien. Y eso alarma en países con escasos recursos o escaso acceso al trasplante hepático. Claro. ¿Están de acuerdo, doctor César y doctor Héctor, de la opinión aquí o de la hipótesis que nos señala el doctor Juan Carlos? Hay un editorial publicado en, si mal no recuerdo, JAMA Immunology ayer o antier, que respalda fuertemente esta hipótesis del superantígeno, porque en los niños con estas hepatitis agudas de origen desconocido, israelíes, que si mal no recuerdo son 9, en 8 había el antecedente de COVID-19 en los últimos meses. En estos menores. En En estos Israel. menores. Esto no significa que sea el virus del COVID el responsable de la hepatitis, De esta hepatitis aguda. pero sí puede significar que el antecedente de la infección pudiera haber dejado en el sistema inmune una capacidad de responder exageradamente a lo que se conoce como eso precisamente, superantígenos, y que al presentarse una nueva infección, por ejemplo, con este adenovirus, esa respuesta inmune sea la que genere la inflamación hepática y lleve a los pacientes a falla hepática hiperaguda, también conocida como hepatitis fulminante. También en esa editorial hay algo muy interesante. Se habla de el descubrimiento de lo que conocemos como santuarios virales en el epitelio intestinal de niños que tuvieron infección por el virus de COVID, por SARS-CoV-2, y que ese reservorio, digamos, con permanencia prolongada del virus de COVID, pudiera ser el origen de estos superantígenos que se están presentando de manera continua al sistema inmune, y que eso sea lo que está provocando ese conocido como síndrome multisistémico inflamatorio infantil, que fue la principal causa de muerte en niños por COVID-19. Entonces, puede haber algo de relación, Rocío. Pero todavía no hay nada cierto. No, y también algo que hay que decir es Sí. que se está descartando que las vacunas anti-COVID sean responsables de estas hepatitis. Eso hay que dejarlo muy claro. Eso muy se está claro. descartando Sí. porque la mayor parte de estos 450 niños no tenían todavía vacuna anti-COVID. Bien, muy interesante. Al regresar vamos a escuchar la opinión también del doctor César Augusto sobre estos protocolos que comentaba usted, doctora Vida, para el diagnóstico. Si ya la Secretaría de Salud Jalisco está diciendo tienes que hacer estos exámenes a cada una de las instituciones, y también pues agregar el comentario de usted, doctor Omar, respecto a lo que estaba comentando aquí el doctor Juan Carlos. Muy interesante, pero no tiene nada que ver con vacunas. No. No tiene nada que ver No, con niños que aparentemente. estuvieron cerca de gente con COVID. No, o no, niños que aparentemente. pudieran haber tenido COVID. Dicen, las vacunas son responsables de esta hepatitis. Eso no es cierto. Lo que sí puede tener que ver algo es el antecedente de infección por COVID reciente. Reciente. Ahí podría haber algo, pero no porque el virus directamente esté causando las hepatitis agudas graves en estos niños. Vamos a unos mensajes muy breves y regresamos con este tema, hepatitis aguda infantil.
Bueno, regresamos a este tema de hepatitis aguda infantil. En Jalisco, doctor, ¿estamos preparados? Bueno, primero son dos preguntas. Uno, ya hay al momento de que llegue el paciente con sospechoso, ¿ya existe ese protocolo, como decía la doctora Vida, de hacer este tipo de exámenes? ¿Cuáles son los exámenes que se tienen que hacer para detectar? Y bueno, pues que todos nos digan si estamos preparados para trasplantes de hígado en nuestro estado ante una presencia ya de, pudiéramos decir, de hepatitis aguda. Claro. Como tal existe el protocolo, está perfectamente definido ya, de hecho ha sido comunicado a todas las unidades de salud del sector y este protocolo precisamente lo que tiene como objetivo es el descartar las causas conocidas. Entonces este protocolo se basa en varias etapas. Primero, evidentemente que la caracterización clínica por parte de los médicos que están al frente del paciente es la primera etapa. Tienen que definir si se trata de un caso de hepatitis. A partir de ello se toman estudios de laboratorio para determinar el grado de funcionamiento de su hígado o el grado de la inflamación que puede estarse presentando. Claro. Y a partir de esto entonces lo que solicitamos es que nos envíen una serie de muestras para poder determinar si existen primero los virus que ya se mencionaban de la A a la E. Esto porque son las causas más comunes, evidentemente, que se empieza de lo general para identificar aquellos que sean más incidentes. A partir de esto, una vez que se descartan estas causas, entonces empieza a realizar la lectura de las demás muestras que tenemos. Lo que comentaban es muy importante en el sentido de que actualmente cualquier hipótesis que tenga sustento científico para ser la causa de esta patología debe de ser estudiada. A partir de ello, las muestras que se están tomando es precisamente los hisopos nasofaríngicos para poder determinar Muestras de sangre, respiratorios, también muestras de heces sangre, fecales. plasma y heces fecales, Bien. para que a partir de estas podamos determinar un panel viral que está ya definido por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica para que se haga la identificación de cualquiera de estos virus y entonces sí pueda ser catalogado como caso probable. Es importante que tengamos en cuenta que el no encontrar ninguno de estos virus lo que va a hacer es darnos la pauta para poderlo determinar como un caso probable. Sin embargo, esto no nos va a marcar pauta en cuanto al diagnóstico porque como tal no estaríamos identificando una causa en tanto no se determine que esta es por cualquiera de los virus que quise mencionar. Pero de la experiencia, ¿quisiera agregar algo? Sí, en referente a lo que comentaba el doctor, me gustaría comentar. Esta variedad de hepatitis sin causa identificada, una característica es que no tenemos un virus identificado. Pero también es importante resaltar que puede haber virus que se identifiquen y no necesariamente sean la causa, ¿sí? Por ejemplo, una infección por citomegalovirus es una infección, una vez que me infecto, quedo infectado toda la vida. Es una infección que se mantiene latente. Como entonces, la rubiola. Algo así. Sí, Bueno, que hay virus que se mantienen latentes, por ejemplo, si en uno de estos virus, si en alguno de estos pacientes detecto citomegalovirus, no quiere decir que esa sea la causa. Entonces, aquí es bien importante basarnos en el comportamiento clínico. ¿Qué comportamiento clínico tienen estos pacientes? Tienen un incremento importante de los marcadores de inflamación a nivel hepático. Solamente 2 virus tenían este comportamiento habitualmente, virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis E. Eran virus que estábamos acostumbrados a ver elevación estarlos observando importante. en estos pacientes. Sin embargo, estos pacientes que están reportados tienen pruebas para virus de la hepatitis A y hepatitis E que están negativas. En un examen, por ejemplo, de sangre, ¿se puede ver cómo está tu función hepática? De hecho, es importante resaltar en qué pacientes vamos a sospechar el diagnóstico. Importante, la mayoría de estos niños no tienen fiebre, solamente un 20% van a presentar fiebre. Los síntomas iniciales pueden ser generales, puede ser dolor abdominal, puede ser vómito, pero los síntomas que a veces o que en ocasiones alarman más a los padres y que hay que estar alerta son los cambios en la coloración de las heces, de la orina y los cambios en la coloración de la piel. Y de los ojos, pruebas, ¿no? ¿Que los ves amarillos? De los ojos, una coloración amarilla que nosotros denominamos ictericia. Mediante pruebas de laboratorio nosotros determinamos la inflamación a nivel hepático. Entonces, eso es lo que se debe de vigilar para detectar a los pacientes de una forma oportuna. Bien. Doctor Omar, ¿le han llegado casos a usted? Pues sospechosos, sí. Nadie va a querer pasar a la historia como quien no avisó después de una pandemia de una probable enfermedad infecciosa. Por lo tanto,
Siento que vamos a caer un poquito en el sobrediagnóstico porque hepatitis A va a seguir habiendo y hepatitis por otras causas, por medicamentos, por toxinas. Pero si hay tratamiento para esas y si hay vacuna. Pues para muchas hepatitis no hay tratamiento, para las hepatitis Pues virales si les lleva pocas un caso, tienen ¿qué hacen tratamiento. ustedes? Las medidas generales es muy importante. Al principio pasó con COVID, que no teníamos un tratamiento, pero si podíamos mantener al paciente hidratado, bien oxigenado, con estabilidad cardiorrespiratoria, pues obviamente su pronóstico iba a ser mejor. Entonces Estos ahorita niños... no hay de detectarlo a tiempo, porque es igual, aunque lo detectes a tiempo, pues La sí, vigilancia tratamiento. sería aquí Sí, la es diferencia, importante. porque entonces vamos a poder vigilar que no lleguen a una complicación. ¿Qué pasa normalmente con los niños con hepatitis? Como tienen inapetencia, vomitan, Claro. náuseas, es común que se deshidraten. ¿Sí? En la deshidratación pues hace caer al cuerpo en un estado de acidosis que puede ir dañando poco a poco los demás órganos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos niños? Pues hospitalizarlos, vigilarlos, hidratarlos o darles nutrición de algún tipo especial por vía intravenosa si es que no pueden comer, estar vigilando la inflamación, las proteínas que nos llamamos transaminasas que se elevan en la hepatitis y estar viendo que no falle ese hígado, porque el hígado no solo se inflama y deja de funcionar y solamente es ahí, sino que afecta a otras funciones del cuerpo, como sobre todo la coagulación, que es parte fundamental de los procesos del hígado. Entonces, vigilar que no haya sangrados, vigilar que no haya otros datos ¿Vía nasal? Sí, pues sangrados a todos niveles puede haber si es que hay una falla hepática. Entonces, sobre todo es eso, la vigilancia, pero sí como pediatra y como los casos que he tenido, que fue la pregunta que me hiciste, ¿qué va a pasar con estos niños que tengan hepatitis ahora? ¿Todos van a estar en el hospital? Pues quizá ante la alarma sí sería... Ahorita ante lo desconocido, como al principio en COVID, quizá exagerar un poquito a nivel de la seguridad. A lo mejor un niño que no hubiera sido hospitalizado o vigilado de manera estrecha antes, ahora sí lo vamos a tener que hacer. Por eso podría... Además son menores, pero también ustedes dirían, ¿se puede prevenir? Pues es que tampoco conocen cómo va a ser el comportamiento de... Pues las medidas higiénicas sirven para prevenir no solo esta, otras hepatitis y muchas otras enfermedades. Por lo tanto, creo que las medidas que ya interiorizamos de higiene, esas no es que digan si las quitamos o no las quitamos, esas deben ser de nosotros de por vida, para siempre. permanente. Doctora, mira. Algo importante para completar en cuanto a lo que comentan de definición de caso, ¿no? No tenemos una definición de caso confirmado, sino una definición de caso probable. ¿Eso qué quiere decir? Toda persona igual o menor a 16 años que se descarten las causas de hepatitis A a la E, que no sean otras causas metabólicas, genéticas, tóxicos, medicamentos que causen el tipo de hepatitis y sobre todo que haya una elevación de las transaminasas. ¿Qué son las transaminasas? Son estas enzimas hepáticas que generalmente tenemos un nivel bajo, ¿no? 40, 50, dependiendo del laboratorio, pero por definición de caso sospechoso, estas enzimas generalmente pues están por arriba de los 500. Entonces ya teniendo esa definición de casos sospechosos cuando entra todo el algoritmo diagnóstico. ¿Debemos preocuparnos, doctor? Debemos preocuparnos, no debemos estar en pánico, pero sí atentos, y tanto los padres de familia como los profesionales de la salud, los sistemas de salud, porque precisamente para eso son los comunicados oficiales de la autoridad sanitaria, para que estemos atentos a diagnosticar oportunamente con caso probable, efectivamente. ¿Por qué no tenemos un caso, una definición de caso definitivo o comprobado? Porque todavía no conocemos si este adenovirus 41F es el responsable o si es la combinación de varios patógenos, etcétera. Solamente hasta ese momento vamos a poder tener un caso, una definición de caso definitivo. Y ahora también me parece importante un comentario que hace la doctora Vida respecto de que no existan motivos razonablemente claros por los cuales este paciente, este pequeño, está presentando elevación de las enzimas hepáticas, las manifestaciones clínicas. Y tocó uno de los puntos que seguramente doctor Omar no me dejará mentir.
Cuidado con los fármacos que pueden causar toxicidad hepática. O sea, de automedicarse. Sí, automedicarse a veces con dosis altas de algunos medicamentos que pueden generar daño hepático. Daño hepático, eso sí. es muy importante porque es un llamado a la población y en Jalisco la automedicación es muy frecuente. Y cuidado con las dosis, por ejemplo, del propio paracetamol. El propio paracetamol es un fármaco que puede causar hepatitis tóxica por medicamentos. Bien. Y hay otros muchos medicamentos, ¿no? Entonces, consultarlo siempre con el médico. Por supuesto. Bien. Nos vamos rápidamente a unos mensajes, pero regresamos rápidamente. Se ha ido este programa y me recuerda hace 2 años, doctor, cuando estábamos aquí en esta mesa diciendo que no había medicamento para el coronavirus, que no había investigación para el coronavirus. Hace 2 años y medio. Y hoy volvemos a un reto más para el sector salud y para todos ustedes, los expertos, de una hepatitis aguda infantil, que la verdad es que de seguro se encontrará todo el mecanismo para sacar adelante a la población. Sí. Vamos a unos mensajes y regresamos ya con las conclusiones. Regresamos a este programa de hepatitis aguda infantil, a las conclusiones. Le damos la palabra a la doctora Vida, que nos diga qué conclusiones ella puede dar ante un panorama quizá en estos momentos tan difícil, tan sombrío, de una hepatitis aguda infantil que está atacando a nuestros pequeños. Claro, sí, bueno, como ya comentamos, estar alertas, estar al pendiente de los signos y síntomas que puedan tener nuestros niños. Y algo también muy importante comentar acerca de las vacunas. La vacuna contra hepatitis A, hepatitis B, no van a proteger para este tipo de hepatitis, que es una duda frecuente que se ha dado, pero es pues una manera muy importante, también un llamado para completar su esquema nacional de vacunación según la edad. Por supuesto, si no tienen vacuna de hepatitis B, hepatitis A, es el momento de actualizar también sus cartillas, de estar atentos, en vez de preocuparnos, ocuparnos ante eso. No estamos diciendo que esto vaya a prevenir, no tiene que ver, pero bueno, es una medida. Continuar con nuestras medidas de higiene, que después de 2 años, más de 2 años de pandemia, las hemos aprendido y no hay por qué dejarlas. La higiene de manos es fundamental, la higiene de los alimentos, el manejo de las excretas, estar al pendiente con nuestros niños. Estos adenovirus ya los conocíamos, ya se encontraban y generalmente en esas épocas de primavera, verano es cuando hay un aumento, ¿no? Y te causan enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales. Entonces, la higiene de manos, la etiqueta del estornudo, todo eso ya lo sabemos, no hay que dejarlo atrás, ¿no? Eso es algo importante. Y pues sí, la vacuna de COVID no tiene nada que ver con esto y la mayoría de los casos reportados no tenían vacuna para COVID, ¿no? De esta hepatitis. Bien, gracias doctora Vida. Doctor Juan Carlos, ¿cómo concluye usted? Me gustaría resaltar que las decisiones en el área médica se toman en base a datos epidemiológicos. Y en este sentido quiero resaltar que la mayoría de pacientes que presentan este síndrome de causa desconocida van a tener una evolución favorable. Entonces es importante que los papás, aún de los niños que tienen este síndrome probable, sepan que el 90% van a autolimitarse. Entonces hay que tener bien claro qué es lo que debemos de hacer los papás y los médicos. Ya la doctora Vida comentó las medidas preventivas. A los médicos nos toca detectar. La detección básicamente va a ser un diagnóstico de exclusión. En los pacientes que se detecten hay que reportarlos al departamento de epidemiología para nosotros tener nuestra propia información, para nosotros tener nuestra propia epidemiología para tomar decisiones. Hay que vigilar a los pacientes porque ya comentamos que de un 6 a un 10% pueden evolucionar una falla hepática y en quienes presenten falla hepática hay que iniciar protocolo de trasplante. Y aquí me gustaría cerrar resaltando que es un área de oportunidad para que nuestras instituciones inicien la gestión de tener acceso oportuno a los trasplantes. Siempre ha habido pacientes que requieren trasplantes por falla hepática aguda. Ojalá y sea un área de oportunidad tanto para los procesos diagnósticos como para los procesos terapéuticos. Bien, doctor Juan Carlos, muchas gracias. Gracias. Doctor Omar, ¿cómo concluye usted? Y sobre todo, pues no alarmar a la población, pero decirles que tomen en cuenta cualquier síntoma para de inmediato acudir a atención médica y no automedicarse. Bueno, la información viaja más rápido de lo que puede ser analizada.
y esto lo vimos en la pandemia. Sobre todo pensando en los niños, hay que tener cuidado con las cosas que se manejan alrededor de los niños, porque vimos que la infodemia en la pandemia fue muy dañina para la salud mental de los niños, eso por un lado. La otra no es tampoco cualquier síntoma, y no caigamos, este mensaje también es para quienes atendemos a los niños, no caigamos en cualquier dolor abdominal, cualquier diarrea, cualquier vómito, alarmar a nuestros papás y solicitar un montón de pruebas que no solo nos van a hacer caer en un sobrediagnóstico, porque hay muchas cuestiones, muchas infecciones que no son directamente en el hígado, que pueden causar elevación de las transaminasas y que no necesariamente van a ser explicadas por un origen desconocido. Como lo mencioné hace rato, el apellido origen desconocido no es algo ajeno a nuestra profesión. Tenemos varias cosas que no sabemos y eso es por lo que la ciencia va corriendo a alcanzar esas cosas que no sabemos. Entonces, sí, la no alarma y no cualquier síntoma, dolor abdominal va a acabar siendo esto. Lo más probable es que, como dice el doctor Juan Carlos, lo epidemiológicamente más frecuente va a seguir ocurriendo. Las diarreas en verano, las hepatitis por hepatitis A y las otras enfermedades que son propias de la infancia van a seguir habiendo, y que no pase lo que pasó al principio de la pandemia, que cualquier síntoma lo querían encasillar en coronavirus, y esto solo generó un ambiente muy, muy adverso que acabó terminando en afectaciones a la salud mental de nuestros niños. Bien, pues ahí está el llamado. Gracias, doctor Omar. ¿Cómo concluye, doctor Héctor Raúl? Rocío, creo que también es importante resaltar que la pandemia de COVID-19 vino a reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica y hacerlos altamente sensibles. Eso ha permitido y va a permitir que muchas enfermedades puedan tener una detección más temprana y se puedan ir elaborando conclusiones al respecto de si estamos en presencia de un incremento en el número de casos de una determinada enfermedad infecciosa o de un brote con riesgo de epidemia, etcétera, tal como hace un momento se comentó en esta mesa. Es algo positivo que deja la pandemia de COVID-19, si algo positivo debemos de ello rescatar. Los sistemas de vigilancia epidemiológica mejoraron, sin lugar a dudas. Y este comentario lo hago porque retomo el de muchos de mis colegas presentes que señalan hepatitis agudas de origen desconocido hemos tenido toda la vida. Bien. Hasta el 20% de los casos de hepatitis aguda, incluso en niños, terminan por no tener un diagnóstico virológico preciso, pero sí la mayor parte terminan resolviéndose gracias a la respuesta inmune del propio huésped. Y los médicos lo que hacemos ante un caso de hepatitis aguda es monitoreo para que si este paciente con hepatitis aguda está evolucionando a hiperaguda o lo que conocemos como fulminante, damos tratamiento hospitalario con cuidar la coagulación, cuidar la encefalopatía de los pacientes, como bien señaló Juan Carlos, inicio de un protocolo para posibilidad de un trasplante agudo, pero también muchos niños con hepatitis hiperaguda, sin necesidad de trasplante, también pueden salir adelante. Pero esa es una gran área de oportunidad, Juan Carlos, estoy de acuerdo con eso. Bien, pues todo nos ha dejado una gran experiencia y hay que tomar de estas pandemias lo positivo, sobre todo hay que agarrar lo positivo para que nos crea estas políticas públicas de mejorar los sistemas de salud y en este caso, pues ahora los trasplantes de hígado, ¿verdad? ¿Cómo cerramos el sector salud que nos dice, qué llamado hace la población, que les dice a todas las instituciones que estamos aquí y sobre todo a las madres que tienen menores de edad? Claro. Es muy importante que tengamos en cuenta que actualmente el sistema de vigilancia epidemiológica se encuentra activo. Estamos ya trabajando con una definición operacional de caso probable, perfectamente ¿Cuántos establecida. casos tiene? Perdón, aquí que lo interrumpa. ¿Cuántos casos ha habido probables en Jalisco? En el estado de Jalisco a este momento no contamos con casos probables todavía. Todos los que se han estudiado han sido descartados, de manera que no tenemos ningún caso probable. De funciones obviamente tampoco.
¿sí? También importante señalar que el comportamiento de las hepatitis en general, el general de la notificación, está dentro de lo esperado con respecto a los años anteriores. Entonces tampoco nos encontramos en una situación de alarma como para pensar que existe esta elevación de casos que no pudiéramos estar identificando. Por esa parte hay que estar tranquilos. También es importante que llamemos al sector salud, incluyendo las instituciones, pero particularmente a aquellos médicos que hacen medicina privada, para que participen del sistema de vigilancia epidemiológica. En detectarlos y darlos a conocer. En detectarlos y darlos a conocer, exactamente. Es muy importante que, bueno, como tal las instituciones, pues hay cierta relación entre nosotros como para poder comunicar nuestra información. Es importante que también la medicina privada participe de manera activa en este sistema, que sí lo hacen y tienen toda la posibilidad de hacerlo, pero que en este caso particular, pues pongamos un poquito más de énfasis en ello, ¿no? Para poder identificarlos de manera temprana y evidentemente pues hacer el seguimiento que corresponde con cada uno de los casos. A la población en general hacer énfasis en que existen las medidas de prevención que, si bien no son específicas para un patógeno que no se conoce en este momento, son medidas generales que debemos de tener en cuenta todo el tiempo. Las medidas que ya se mencionaron aquí, que me parece que debemos de tomar en cuenta en este caso y en muchas infecciones, el lavado de manos frecuente es una herramienta fundamental para la prevención de muchísimas enfermedades, no debemos de descuidarlo. En el caso de las hepatitis, particularmente las que son transmitidas por vía gastrointestinal, es importante que tengamos cuidado con la calidad de los alimentos que estamos consumiendo, la preparación de estos cuando es en nuestros domicilios, y cuando no lo hacemos en casa, que estemos conscientes de que estos se elaboran de manera adecuada. También la calidad del agua que estamos consumiendo es muy importante y debemos de tenerlo en cuenta. Y finalmente, hacer la invitación a la población de que no se deben de automedicar. Y eso, reforzando el comentario del doctor Héctor Raúl, Totalmente. Y la automedicación es muy frecuente en las familias de Desafortunadamente, en nuestro estado, bueno, y en nuestra población en general como mexicanos somos muy dados a la automedicación. Tómate si no sabes. Exactamente, somos muy buenos a la recomendación de la comadre, y bueno, eso tendríamos que estarlo evitando, y particularmente con la población pediátrica, que tiene mayores posibilidades de complicarse cuando no reciben un tratamiento oportuno. Si bien es cierto que no existe un tratamiento específico como tal, las medidas de sostén que se pueden estar estableciendo de manera temprana pueden mejorar el pronóstico del paciente y con ello, pues, evidentemente, preservar la vida. Bueno, pues estar alertas a todas las familias ante cualquier síntoma, ante cualquier caso que usted pudiera ver en sus hijos, pues de inmediato llevarlo con el médico, no automedicarse, pero tampoco no alarmarnos, y sí tomar todas las medidas sanitarias, pues igual, ojalá que fueran de por vida, porque la pandemia nos enseñó muchas cosas y hay que tomar lo bueno. Doctor Héctor Raúl, muchas gracias. Gracias, Rocío, por la invitación. Gracias por esta información. Doctor Omar, muchas gracias por estar aquí este panel el domingo. Doctora Vida, muchas gracias. Gracias, Rocío. Doctor Juan Carlos, gracias por todos sus comentarios también muy importantes. Y doctor César, muchísimas gracias. Estaremos atentos a todo lo que nos dice el sector salud y esperemos reunirnos en otro panel más, ya donde nos digan, bueno, está tranquilo, vamos con medicamento. Ojalá así sea. Gracias. Feliz domingo y cuídese, por favor.